Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Graciela Castellano, soy profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y vamos a dar inicio hoy a la unidad Diagnóstico de Situación de Salud. Bueno, en principio vamos a definir el concepto de comunidad como un conjunto de personas con sentido de pertenencia que comparten un lugar físico, un pasado, un presente con determinada organización social y un esfuerzo por lograr diferentes fines comunes. Cuando hablamos de diagnóstico de salud de una comunidad, entonces nos referimos a dos componentes básicos. Primero vamos a hacer un diagnóstico de las actividades que forman parte de la estructura y la funcionalidad de la comunidad. Y por otro lado vamos a hacer un diagnóstico de un estudio que nos permita comprender el estado sanitario de esa comunidad, así como también otro factor importante en este caso, que es la situación de los servicios de salud que asisten a esa comunidad. Es muy frecuente que se manejen de manera indistinta los términos análisis de situación de salud y diagnóstico de salud, pero tenemos que hacer aquí una distinción y para eso tenemos que ir un poquito a la historia de estos conceptos. El concepto de análisis de situación de salud formó parte de actividades de promoción de estas temáticas que comenzaron en la década del 60 por parte de la OPS, y básicamente se comenzó a hablar de este concepto de análisis de situación de salud como una función de la autoridad sanitaria por parte de este Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Venezuela. Fueron los pioneros y los promotores de estos conceptos teóricos, y el análisis de situación de salud como entonces una función fundamental de la autoridad sanitaria que le permitía a la misma ejercer su rectoría en salud. ¿Y por qué? Porque, bueno, es necesario conocer la situación de salud de la población a la que esa autoridad, sobre la que esa autoridad va a ejercer sus funciones, y se entiende como análisis de situación de salud a un proceso de toma de decisiones para la gestión correcta de los recursos y de los programas y todas las funciones que orientadas a la salud pública y a mejorar las condiciones de vida, basándonos en el concepto de que la salud es un derecho de la población. Entonces, el análisis de situación de salud es un concepto amplio. Entonces, como reiteramos, comenzó a profundizarse a partir de la década del 60 del siglo pasado, y comprende básicamente estas actividades. Primero, la evaluación y el monitoreo de la situación en la que se encuentra esa población, el diseño técnico de políticas e intervenciones y la implementación de esas políticas e intervenciones. Entonces, como ven, es una actividad que se lleva a cabo a una escala nacional y, como repetimos, forma parte de la rectoría. Entonces, este análisis comprende básicamente tres etapas principales. El primero es el diagnóstico, el segundo es la determinación de alternativas factibles. Acá hablamos de la priorización de problemas en función de cuáles son las necesidades y los ejes fundamentales. Ahí se crean unos programas y se formulan luego planes regionales en el país y un plan nacional. Entonces, el ACIS es de alguna manera esa perspectiva macro que la lleva a cabo el Ministerio, y el diagnóstico de situación de salud es una aproximación al nivel de salud de una población, que no necesariamente lo tiene que llevar a cabo una actividad rectora, lo puede llevar a cabo un colectivo, un equipo de salud, un conjunto de personas, hasta incluso un diagnóstico de situación de salud lo puede hacer la propia comunidad, como un diagnóstico de salud participativo, en el que los usuarios y usuarias del sistema toman la decisión y llevan adelante el trabajo, ¿no? O cualquier equipo de salud o cualquier centro de asistencia que pretende tener esta idea de conocer cuáles son los factores que determinan la salud, conocer los problemas y necesidades de esa comunidad, de ese grupo, ¿verdad? También conocer cuáles son los recursos disponibles para atender las necesidades de esa comunidad y establecer prioridades o áreas de acción importantes, ¿sí? Para resolver los problemas a los que llegamos en este análisis. Entonces, ¿qué no es un diagnóstico de situación de salud? Bueno, no es solamente recoger datos, ¿verdad? Requiere crear información. Es un trabajo que está orientado directamente a la acción, no tanto a la investigación, ¿no? Es un trabajo de obtención de datos, de crear información,
con los datos, pero además con fuentes de información que vamos a ver en las siguientes clases, que son complejas, y está orientado todo esto a no solo la obtención de datos para ser publicados o con un fin más de investigación, sino para la acción, para la solución de problemas, para el desarrollo de programas y actividades que se dirijan a la promoción de la salud, básicamente, ¿verdad? O la prevención o la solución de problemas, pero es un trabajo para la acción. No es un trabajo aislado, no es una actividad aislada, sino que es un proceso cíclico, ¿verdad? Yo desarrollo mi diagnóstico, establezco que hay prioridades de acción, luego evalúo si mis acciones, llevo a cabo las acciones, evalúo si mis acciones dieron frutos, quizás tengo que renovar mi diagnóstico de manera periódica, de encontrar que hay otros problemas prioritarios, que hay otras cosas que comienzan a ser centrales en mi comunidad. Entonces es un proceso cíclico que no tiene fin. De alguna manera, un buen desarrollo del trabajo de los equipos de salud requiere que estos diagnósticos se elaboren de manera, digamos, como permanente, ¿no? En el tiempo, de manera continua. Y no es un proceso que privilegia el eje autoritario, sino que pretende fundamentalmente ser participativo, privilegia el eje de consenso. Por eso decíamos que muchas veces los diagnósticos en situación de salud los puede llevar incluso a cabo la propia comunidad. ¿Cuáles son las fases del diagnóstico? Bueno, tenemos una primera fase que es la identificación de la comunidad, del espacio físico que habita, la descripción funcional del mismo. Esto lo vamos a ver en detalle en próximas unidades, en las próximas clases que va a tener esta unidad. Hay una recogida de datos a partir de una serie de fuentes, hay un análisis de la información generada con los datos, se identifican los problemas y se definen las prioridades. Bueno, muchas gracias. Luego vamos a continuar esta presentación, este eje de trabajo con las siguientes clases de esta unidad. Les agradecemos mucho su atención.